Buenos días a todas y todos los amigos de Ananta Sin Fronteras. Estamos transmitiendo todos los sábados el aula abierta. El aula abierta de Ananta tiene por objeto difundir las experiencias, los conocimientos, las propuestas de todas las personas que hacen parte del equipo y de muchísimos amigos y amigas que a lo largo de América Latina, incluso de Europa, Estados Unidos también tienen iniciativas, propuestas desde la perspectiva del yoga y de otras corrientes afines al yoga. No necesariamente tienen que ser escuelas de yoga. Y desde luego que ese proceso pues requiere también un trabajo, dijéramos, de difusión en el que nos ayudaría muchísimo que ustedes nos acompañen, nos ayuden. Si les gusta, por ejemplo, este programa, estas emisiones, pues nos ayuden ahí con el botoncito de like y seguir trabajando para que podamos hacer extensivas todas las experiencias de nuestros colegas, de nuestras colegas en distintas partes del mundo con relación a sus propias prácticas, a sus escuelas, a sus experiencias. Y este sí es, dijéramos, un aporte muy grande para todas y todos, porque pues como vamos a ver en el día de hoy, hay una cantidad de investigadores, investigadoras, de practicantes, de personas que no solamente hacen un trabajo desde el punto de vista, digamos, académico, sino práctico, cotidiano, un esfuerzo muy importante para lograr que su trabajo pues sea conocido y también porque pues es parte de su propia vida. Si nos pasa a todos los que nos dedicamos a alguna cosa con mucha pasión, nos olvidamos de todo el resto de cosas y después estamos mirando a ver cómo nos sostenemos, para qué me sirve todo esto si no es para difundirlo y compartirlo y ser parte de esta importante corriente que en el mundo ya se ha gestado en el camino de la búsqueda de la realización como seres humanos. Bueno, en el día de hoy pues estamos ya con alguien que muy conocido, pues nuestro impulsor y un gran artista y trabajador del tema yógico y de otros aspectos de la vida, pues es Matías Uribe. Y Matías va a iniciar inmediatamente, terminemos esta clase, una hora después, vamos a iniciar la formación en Yantra, uno de los temas más apasionantes del yoga también. Es que uno en este tema del yoga se vuelve un poquito, ¿cómo se llama? Eh, angustiante, angustioso la cantidad de aspectos que tiene, ¿no? Y se mete en uno y sigue, y después se da cuenta, no, no estoy ni en la mitad del tema, y se devuelve, y después vuelve y sale a la superficie, y se mete, por ejemplo, este tema del yantra, y de todas las incidencias que tiene, de las, llamémoslo así, entre comillas, utilidades que nos puede dar como herramienta para entrar a fases más profundas de nuestro propio autoconocimiento y del contacto con las técnicas yógicas. Por eso este programa se llama Yantra, Observación, Meditación, o Observar y Meditar. Y el Yantra, pues va a ser el tema de una serie de clases, de prácticas, no solamente teóricas, sino prácticas, que Mati conduce dentro de la formación de la que está haciendo de 500 horas y hay otra más breve de 50, tengo entendido, ¿no? Que nos permite a todos conocer aspectos muy precisos de la práctica yoga. Entonces, el yantra en el día de hoy con Mati y desde luego que acompañándolo además en todos los otros temas en que ha estado un poco incómodos, envueltos en los últimos días, ¿no? Entendiendo muy bien que esta es la prelación de su propuesta, de su difusión como practicante de yoga y como profesor y maestro. Entonces, Mati, bienvenido de nuevo a Ananta Yoga Sin Fronteras. Aquí con mucha ilusión de conocer los detalles de la formación en Yantra
y de cómo es esta herramienta para nuestro trabajo. Bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, Robert, por la invitación, por la presentación. Muy feliz de compartir contigo nuevamente, ya después de tantos años, más de 10 años que llevamos trabajando juntos en este mundo maravilloso. Y yo sí Sí, quiero decir que no se angustien, ¿cierto? Robert dice que la angustia de tantos temas y tantas cosas, pero realmente lo importante aquí no es volvernos expertos en todo, ¿cierto? Por lo menos tener una cultura general, ¿cierto? Eso nos va a ayudar luego a evitar también que nos manipulen con el conocimiento secreto y no sé qué. Yo digo que el arma más poderosa que podemos tener para combatir la manipulación y tanta estructura opresiva que existe en el mundo del yoga, porque hasta hoy en día ha sido así, ha sido tradicional y tal vez hace 100 años no había opresión porque era lo que había y las personas estaban tranquilas con esa relación maestro-discípulo, donde el maestro es el que guía el proceso. Pero el mundo está cambiando, ¿cierto? Tanto así que, por ejemplo, la psiquiatría, digamos que antes era una rama de la medicina donde era el psiquiatra el que te decía, tienes que tomarte esto y esto, tienes que hacer esto y esto. Hoy en día se presenta mucho más vigente un abordaje que es biopsico, emocional, incluso biopsicosocial, emocional y espiritual, en el cual antes del psiquiatra tomarse el tiempo de decidir qué es lo que el paciente necesita, va a dialogar mucho con él, incluso va a tomar las decisiones junto con el paciente, porque es que no se trata ya de que el maestro tiene la verdad, de que el médico tiene todas las respuestas, de que el terapeuta es el que tiene la verdad absoluta, sino que se empieza a crear una relación mucho más armoniosa entre la persona que va al espacio, porque al fin y al cabo, ¿quién es el experto en ser tú? No es tu profesor de yoga, no es ah, tu médico, ajá, ¿cierto? El experto en ser tú eres tú. Entonces, si tú quieres encontrar cuál es la práctica de yoga que mejor te funciona, tanto para practicar tú o como para enseñarle a otras personas, lo primero que tienes que reconocer es cómo es tu cuerpo, cuáles son tus necesidades, tus talentos, tus intereses. Entonces no te angusties si de pronto ves que hay muchos temas y muchas cosas y crees que te tienes que volver experto en todo. ah, No. Para eso está el profesor que es experto en yantra, el profesor que es experto en mantra, el profesor que es experto en asana, el profesor que es experto en anatomía, el profesor que es experto en política del yoga, el profesor que es experto en filosofía del yoga o en, digamos, un aspecto más epistemológico, más de estudiar y de dialogar y de pensar el yoga. Y entonces así tú en ese ecosistema vas a encontrar que tú puedes llegar a ser de pronto un experto en tal aspecto del yoga. Y así no tienes que volverte experto en todas las otras áreas, pero sí es importante que tengas una cultura general para que luego no estés diciéndole a otro, no, mi yoga es mejor que el tuyo, o yo tengo la verdad, tú estás equivocado, porque te vas a dar cuenta que cada tipo de yoga responde de una manera diferente a las preguntas naturales, existenciales que todo ser humano tiene. Entonces no se trata de que tú tienes la verdad y el otro esté equivocado, ¿cierto? Se trata de que hay muchas formas de responder a la verdad y que a ti te funciona esta, a otra persona puede que le funcione otra. Ahora, hay estructuras que se dedican a imponer una verdad por encima de otras. oh, Eso ya es otra cosa. No es uy, que porque somos inclusivos y que somos respetuosos por la diversidad, entonces no vamos a decir nada y vamos a dejar que es que las instituciones opresoras hagan lo que les da la gana, porque también están violentando a otras personas y también es importante defender los derechos que todos tenemos a que se nos respete nuestra forma diversa de pensar, de ser y de existir en el mundo del yoga. Entonces, por eso traigo yo tantos temas como mantra, como yantra, arquetipos desde la filosofía junguiana aplicados al yoga, tema de los chakras, tema de asana, anatomía aplicada al yoga, etcétera. Son muchos temas que vamos estudiando a lo largo de los 3 años que dura la formación en 500 horas que mencionó Robert. Y ahora vamos a empezar un curso que es el curso de Yantra, ¿cierto? Es un curso que tiene una duración de 2 meses. Tú puedes tomar el curso de Yantra solamente, que igual te va a dar acceso a prácticas de yoga durante 2 meses con los profes de Ananta, que por ejemplo está Robert, está Connie, Marina, estoy yo, está Andrés, Daniel, Ana, ¿cierto? Somos todo un equipo, Andrés, de profesores que estamos al servicio de las personas que llegan a aprender con nosotros y que somos todos diferentes y todos enseñamos de forma diferente, pero estamos, digamos, en constante diálogo
para que no suceda lo que decía Ana el otro día, y es que no nos pisemos el poncho entre nosotros, Sí, sí, sí. que no salga Robert a decir, Una no, es cosa. que Matías está equivocado porque él dijo en su clase que no sé qué, no. Todos somos respetuosos por la diversidad y por Claro. ende podemos tener puntos de vista diferentes, no hay ningún Ajá. problema. Lo importante es que somos respetuosos por esa diversidad que representamos. Entonces, gracias Robert por la invitación para hablar hoy sobre Yantra. Como bien lo dijo Robert, si estás viendo esta transmisión aquí en vivo, la clase comienza a las 11 de la mañana hora Colombia, es decir, dentro de una hora aproximadamente. Entonces, muy bienvenido, muy bienvenida. Si quieres ya entrar y hacer la inscripción, puedes escribirnos a través de Instagram, en Ananta Sin Fronteras o en Redoma, y ahí hacemos la inscripción. O me puedes escribir directamente por WhatsApp. Encuentras el link de mi WhatsApp en mi perfil de Instagram de Redoma Yoga. Eso. Y si Y lo si ves estás en viendo esta diferido, grabación, y si lo ves en diferido, exacto. pues te inscribes también y lo puedes ver y puedes hacer el curso posteriormente también, ¿no? Es así. Claro, Claro. claro, si ya pasó, digamos, si estás viendo esta grabación después de un tiempo, puede ser que todavía no hayamos pasado digamos que esta grabación que estás viendo en este momento se grabó hace una semana, pues entonces puedes hacer la primera clase del curso grabada y puedes continuar asistiendo en Exacto. vivo a las otras, o si incluso ya pasaron 4 meses y el curso ya está todo grabado, también lo puedes hacer Claro, grabado, ¿cierto? clarísimo, muy importante eso. Y Mati, con relación al primer concepto, sí, sí, y me parece buenísimo precisar eso, dijéramos, la búsqueda angustiosa del conocimiento no debe transformarse en una ansiedad crónica, ¿no? Pero sí también es para derribar el concepto difundido por ahí en algunas escuelas de que los buscadores deben ser prácticamente desechados. Las personas que tienen la gana de conocer y de investigar más y de conocer más y de saber, porque dicen que esas personas pues no tienen asiento en ciertas escuelas, ¿no? Que lo que precisamente pregonan es que ustedes no se muevan ya de la mirada absorta en su pretendido gurú maestro y entonces usted no puede interrogar nada más porque él ya dijo todo y lo que no diga él, pues no se puede, no, pues toda la vuelta a la secta y a la religiosidad tan ajena a los buscadores. Pues quienes somos buscadores nos gusta leer de todo y allí se nos vuelve un poco, entonces, esa ansiedad, esa gana de conocer una necesidad cotidiana. Y entonces me parece importante, ¿no? Echar luz sobre ese tema. Quien es buscador y le gusta, que le sepa, como dice, el que le gusta le sabe, y entonces busca más temas y sabe que se inserta cada vez en un mundo más complejo, interactivo y también interesante, y también muy interesante. Entonces, Yantras, Mati, Mm, se apagó el echar luz, me micrófono. gusta mucho ese concepto Ay, que utilizaste. Ese concepto que utilizaste de echar luz me gusta mucho porque es pradípica, ¿cierto? Que es muy famoso el Hatha Yoga Pradípica, que es sí, luz, sí, luz sobre el Hatha Yoga, y también está luz sobre el yoga de Iyengar, que sí, sí, básicamente sí. sería yoga pradípica, Ajá. que hay una palabra en portugués muy bonita que es lampada. Lampada es como una, lam- una lampareada, ¿cierto? Vamos a Ah, pasar la perfecto, lámpara, la lámpara perfecto. por este tema, Ah, ¿cierto? sí, 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 sí. Incluso pradípica se puede traducir como lámpara también, es la misma palabra. Ah, Entonces, es iluminar un tema, traer luz sobre un tema. Entonces, es mm, muy claro eso que dijiste, Robert, muy importante, como el gurú puede que te diga, no estudies con otros gurús, no leas otros libros, pero lo único que está queriendo con eso es tenerte bajo su control. Él te va a decir que es para cuidarte y para no sé qué, pero todo eso es simplemente la necesidad que él tiene de poder mantener a sus discípulos bajo control, ¿cierto? Entonces ya tú decides si quieres estar bajo el control de un gurú o no, ¿cierto? Eso es una decisión que cada uno toma. O si prefieres buscar profesores, que podemos ser maestros de yoga, que somos mucho más respetuosos con la diversidad, estamos dispuestos siempre a dejar que
otros maestros y maestras interactúen en el proceso de formación con nuestros, digamos, colegas que estudian con nosotros, porque yo personalmente no veo a las personas que estudian conmigo, los estudiantes de mis cursos, como alumnos o como discípulos, sino como colegas que están en otra fase del proceso, que no es ni más avanzada, ni menos avanzada, ni igual, porque eso no existe. No existen practicantes de yoga avanzados, no existen prácticas ni clases de yoga avanzadas. Si hay un profesor que te da una clase de yoga y tú no entiendes nada, tal vez no sea porque esa clase es avanzada, sino porque el profesor no le importa dar las herramientas para que cualquier persona pueda entender y se está ocupando de hablarle solamente a otras personas que ya han hecho otros cursos con él, ya Ajá. tienen un lenguaje común y ya él puede hablar en sánscrito y hablar de formas muy enredadas y todos van a entender porque ya llevan estudiando con él 1, 2, 3 o 5 años, pero básicamente está dejando por fuera del proceso a las personas que recién comienzan, que también están interesadas y que fácilmente el profesor podría darles unas definiciones y unos conceptos a medida que va dando el contenido para incluirlos a todos. No es difícil, de hecho es muy sencillo dar una clase que pueda entender una persona que recién comienza o una persona que está muy avanzada. Puede ser que la persona que recién comienza no entienda todo, pero sí por lo menos va a tener las herramientas necesarias para entender lo suficiente para ir luego profundizando en el tema, ¿cierto? Entonces, las personas que vienen a estudiar conmigo tienen un montón de conocimientos en un montón de áreas que yo desconozco. Entonces, sería realmente muy prepotente de mi parte hablar desde un lugar de superioridad, de gurú. Más bien prefiero hablar desde el lugar de colega que tiene de pronto unos conocimientos más profundos en un tema, pero hay otros temas que también desconozco y así poco a poco vamos tejiendo espacios de diálogo. Se está construyendo un colectivo maravilloso y hemos visto que hay muchos otros colectivos que funcionan de maneras similares porque está tomando cada vez más fuerza un movimiento que se llama el yoga post-linaje, ¿cierto? El yoga post-linaje es un concepto planteado por la inglesa Theodora Wildcroft en un libro que se llama así, Yoga post-linaje. Y y básicamente son yogis, somos yogis y yoginis. Cuando yo digo yogi, digo en femenino y en masculino, porque es un término que existe en femenino y en masculino. Existe yogin, que es masculino, yogini, que es femenino, y yogi, que puede ser masculino o femenino. Y somos yogis que estamos ya cansados de la opresión de un sistema y de una serie de sistemas que se han enfocado en mantener un conocimiento de manera celosa, que ya intercambiamos los conocimientos de forma libre, de forma generosa y que estamos dispuestos a nutrirnos unos de otros. Entonces, si tú entras a este curso, vas a entrar también en una comunidad que funciona de esta manera. Entonces, bueno, para aceptar aquí la invitación de Robert, voy a contarles un poco qué es Yantra, porque puede que muchas personas todavía no hayan profundizado mucho en el tema o que simplemente no sepan qué significa Yantra. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto, si te parece, Robert. Dale, sí, por favor, Mati. Ya haciendo uso de lo que decías. Para los que ya conocen, pues repasan o nos ayudan después, dicen, mira, hay que precisar esto y tal. Y para los que no conocen, pues vamos adentrándonos Exacto. Incluso los que ya conocen no solo repasan, sino que pueden aprender cosas nuevas, ¿cierto? también. Este curso va a traer conocimientos, técnicas, información valiosos tanto para quien comienza desde cero en este tema, como para quien ya es experimentado y ya trabaja con yantra, o incluso ya es un profesor o profesora de yoga experimentado y quiere profundizar en el tema de yantra. Entonces vamos a estudiar práctica, ritual, técnica, historia de los diagramas sagrados del yoga y el tantra. Básicamente los yantras son eso, diagramas sagrados. Listo. Cuando decimos sagrados no estamos hablando de que es una cosa por allá de alguna religión o no sé qué, que solo se puede utilizar en un templo y no, nada que ver. Un yantra se puede llevar en un collar, se puede utilizar en una práctica en tu casa sin ningún problema, lo puedes dibujar, ¿cierto? Lo puedes descargar de internet, de imprimirlo y va a tener exactamente el mismo efecto que si lo haces por allá en un templo en la India con el gurú que lo consagró y que es el gurú que cobra no sé cuántos millones por el curso y al final te revela el secreto de cómo consagrar el yantra. Aquí vamos a aprender a consagrar también los yantras y a despertar en el yantra la presencia de las fuerzas que representa cada yantra. Listo. Entonces, Perfecto.
Básicamente, ¿qué son? Entonces, literalmente, yantra significa máquina o artilugio, ¿cierto? Literalmente, de hecho, es un término que aparece en los Vedas, no para referirse a este tipo de diagramas, sino para referirse a cualquier máquina, cualquier artilugio, ¿cierto? Cualquier instrumento, puede ser un martillo, puede ser ¿cierto? Un serrucho, lo que sea. Entonces, más adelante, las tradiciones tántricas pasan a designar estos diagramas geométricos, aunque existen ya desde mucho antes de los Vedas registros de este tipo de diagramas que probablemente eran utilizados en rituales o probablemente eran simplemente decorativos también, no sabemos, pero existen registros de yantras tallados en piedra desde hace miles de años, ¿cierto? Muchos miles de años. Entonces, porque es muy sencillo, ¿cierto? Son formas geométricas muy básicas. Entonces es muy normal que el ser humano llegue a esto, ya sea para representar algo. Por ejemplo, el del triángulo se utiliza para representar el fuego, un triángulo rojo, una Ajá, llama, ¿cierto? Es, es el arte de minimal, ¿cierto? De minimalizar, digamos, o sintetizar una imagen en una expresión minimalista, que es un triángulo, un cuadrado, un círculo, una flor, ¿cierto? Etcétera. Entonces voy a leer aquí un poquito. Los yantras se utilizan como soporte para la meditación, que nos permite conectar con los diferentes aspectos de la conciencia, así como para facilitar el proceso de adoración en los templos o en el hogar. Son utilizados por los beneficios que otorgan poderes basados en la astrología hindú y los textos tántricos. También se utilizan para adornar los pisos de los templos, debido principalmente a sus cualidades estéticas y sí, simétricas. no, qué lindo. Ahí, ah, Hay muchos tipos de yantras. Dime, Robert. no, que había ahí un error de tipeo ahí en la anterior, pero eso después ya te lo comento. Hay un error ahí, pero ya, más grave. Ah, no, Ahí dímelo de una está vez para para arreglarlo. facilitar Para los arreglarlo. procesos de adoración. ¿Dónde? Que te- Ah, Como tú sí, tienes muchas el gracias. original Listo. ahí, Voy a arreglar. Aquí no lo puedo a ver arreglar, lo pero lo voy a buscas. arreglar porque esto, sí. Este que estamos viendo es para el curso, o sea, ya empezó el curso. Si quieres continuar el curso, entonces te puedes inscribir. Pero esto que estamos viendo aquí son las mismas diapositivas que yo voy a utilizar en la primera clase del curso. Ya luego en las siguientes, son 8 clases, en las siguientes voy a utilizar otros con imágenes. Vamos a aprender a hacer rituales, vamos a aprender a hacer eh, técnicas de mantra, de vocalización, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué estamos viendo acá? Aquí estamos viendo un mantra que tiene en el centro el Om, ¿cierto? Y alrededor tiene unos números, ¿cierto? Esos números representan el orden en el que se deben vocalizar los mantras, que son las letras que están trazadas alrededor. Entonces, por ejemplo, en el centro está el Om. Aquí, ¿qué dice? Dice Tat, Savitur, Varenyam, Bhargo, Devasya, Dhimahi, Dhiyo, Naha, Prachodayato, ¿cierto? Entonces, básicamente es el Gayatri Mantra, ¿cierto? Para quien no lo conoce, lo que acabo de leer en sánscrito es un mantra muy famoso, probablemente el mantra más antiguo que se utiliza hasta hoy en día, que está desde los Vedas, hace casi 4000 años, y que dice Tat Savitur Varenyam, o sea, que aquello nos pueda iluminar, ¿cierto? O sea, hacemos un homenaje a aquello que nos ilumina. Bhargo Devasya Dhimahi, que pueda aclarar nuestra mente, nuestra conciencia. Dhyoyo Nah Prachodayato. Y que así podamos, digamos, iluminarnos. Es muy repetitivo, ¿cierto? Simplemente habla de la divinidad Sabitur. Hice una traducción súper libre. Se podría hacer una clase de 2 horas traduciendo sílaba por sílaba. Sabitur es el dios del este mantra, lo que busca es eso, traer luz, lo que estábamos hablando ahorita, pradíptica, traer luz sobre algo.
Entonces, lo que estoy haciendo es poniendo este Gayatri Mantra en un yantra para utilizarlo en la meditación. Los yantras tienen varias partes y varios aspectos. Ya los vamos a mirar más adelante. Les explico qué significa cada cosa en un yantra. Pero entonces se repite varias veces como una Om Ta Sabhargo Devasya Mahi Dhiyo Yona Prachodayat. ¿Cierto? Ahí utilizando como el canto más tradicional, que es el canto védico, que solo tiene tres notas, que era como originalmente se cantaba este mantra. Ya luego hay muchas formas de cantarlo, ¿cierto? Incluso más adelante en la historia, porque originalmente el Gayatri era solamente eso, Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devachima Hiriyo Yonah Prachodayat, pero hoy en día es Om Bhur Bhuva Swaha Tat se le agregaron unas sílabas iniciales, eso es mucho, mucho más reciente, y se canta ya con muchas melodías. Se puede incluso utilizar, le podríamos agregar otros pétalos a este yantra y componerlo completo, como se hace hoy en día, ¿cierto? Aunque no sea tan tradicional, no importa. Hay unas personas que son muy apegadas a lo tradicional y les parece que es más poderoso el mantra si lo hago como se hacía hace 5000 años, y otros que dicen, no, hagámoslo como se hace hoy en día, y otros dicen, hagamos, ¿cierto? Que dice así. Om Bhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Y ahí las personas responden cantando en coro, es muy bonito. Om Bhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi. Entonces, yo utilizo mucho efectos, ¿cierto? Vamos a hacer aquí una pequeña práctica de mantras, así como las hago yo en mis cursos, para que vean un poquito cómo es la experiencia, porque va mucho más allá de simplemente escuchar un canto. Entonces, también te invito a que en este momento vamos a hacer aquí una pequeña meditación sonora. Si quieres puedes escuchar o puedes cantar. Estoy aquí conectando el audio para cantar para ustedes. Vamos a comenzar cantando el mantra Om largo. Y luego vamos a cantar el Gayatri Mantra. Primero lo hacemos pregunta-respuesta, eh, frase por frase, para que podamos ir aprendiéndolo. Vamos a hacer la versión tradicional, sin el Om Bhurbuva Swaha, solamente Tats a partir del Tat Savitur. Listo, entonces dice así.
Varenyam. Ahora tú. Tatsavitu Varenyam. Devasya Dhimahi. Ahora tú. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhyo yo na prachodayatu. Dhyo yo na prachodayatu. Ahora vamos a hacerlo juntos. Tatsavitu Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhyo yo na prachodayatu. Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhyo yo na prachodayatu. Y ahora te invito a continuar vocalizando y sentir la experiencia y vas a acompañarla con la visualización del yantra. Entonces puedes visualizar el yantra mientras escuchas la música. Puedes seguir los pétalos te van a ir mostrando las sílabas, ¿cierto? La que está arriba, a ver, yo te lo pongo aquí. Aquí está Tat, Savitur, Varenyam, Bhargo, Devasya, Dhimahi, Dhyo, Yo, Nah, Prachodayat. Entonces puedes ir visualizando acá. Esa es la idea, ¿cierto? Es una meditación en el sonido y en el canto. Tatsavitu Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhyo yo na prachodayatu. Tatsavitu Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhyo yo na prachodayatu. Tatsavitu Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhyo yo na prachodayatu. Tatsavitu Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhyo yo na prachodayatu. Tatsavitu Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhyo yo na prachodayatu. Tatsavitu Varenyam.
poquito por ahí va la cosa. Em, Maravilloso, Mati. Qué belleza ese mantra y la técnica que ya se puede desarrollar aquí con el video. Desde luego que en vivo y presencial será también sublime, pero se logra realmente el objetivo de que la persona entienda para qué se utiliza el yantra como herramienta de apoyo al proceso de meditación. Una verdadera belleza. Y esto se aprenderá durante durante las clases, pues durante las prácticas, durante el ciclo de prácticas. ¿Cuántas sesiones tiene esta práctica? Vamos a hacer 8 sesiones, una vez a la semana durante 2 meses, comenzando hoy, sábado 24 de febrero, para quien de pronto está haciendo la grabación después, y nos Sí, vamos hasta finales de mayo, ¿cierto? Entonces, durante esos 2 meses vamos a hacer una sesión semanal de 1 hora y media aproximadamente, en la cual vamos a ver algo de teoría y también vamos a hacer prácticas como esta que acabamos de hacer, un poco más extensas, ¿cierto? Con un poco más de tiempo para... Esto es una muestra, digamos, una muestra gratis sí, una belleza. para que se animen a participar. Clarísima, clarísima. Entonces, Esa cada muestra, práctica es muy distinta, ¿cierto? claro. Hay, Ahí, ahí lo que hicimos, Robert, fue simplemente el Gayatri Mantra, ¿cierto? Pero en el curso vamos a hacer, por ejemplo, todo el ritual completo de puya, como se hace tradicionalmente. Entonces, con toda la invocación a tal, ni sé, Kali. Kali, ¿qué representa? Representa el vacío, representa la transformación, representa el poder, representa la muerte también y la trascendencia de la muerte. Entonces invocamos todo eso, que no es una diosa que está por allá en no sé dónde, en el mundo de los muertos y no sé qué, todos esos son símbolos para Sí, representar algo que es parte de la ajá, cotidianidad, ¿cierto? Que es parte de la vida, que cuando se muere una planta, cuando se muere un ser querido, cuando se muere un proyecto, o cuando terminamos un proceso y comenzamos uno nuevo, exacto. o ese interludio que hay entre un proceso y otro en la vida, en cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí entonces vemos el yantra, cuál es el yantra de Kali, cómo se traza, cuáles son sus colores, cuál es la simbología de cada uno de los aspectos del yantra. Si me permite, Robert, me gustaría Sí. mucho, antes de terminar, me gustaría mucho compartirles cómo funcionan los yantras. Pero ibas a decir algo, perdón que te interrumpí. No, me parecía muy importante el ejercicio práctico porque ahí ya entra uno a entender cómo desde el punto de vista de su actividad cotidiana, un practicante puede utilizar un yantra, lo va construyendo, lo va incorporando a su práctica y eso ya le permite también entender, dijéramos, las diferencias que a veces no se explicitan, no se logran transmitir suficientemente en otras prácticas, ¿no? En otras prácticas que también utilizan yantras, pero que tienen otras finalidades, que es lo que entiendo se utiliza mucho en ciertas prácticas Zen y otras, ¿no? Es similar, es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Claro, y muchas personas también dicen, como no logro meditar, no logro meditar, llevo ya años meditando y no lo logro. Puede ser que con los yantras se sea más fácil. Los yantras son pensados para eso, ¿cierto? Para que cada vez tengas más capacidad de entrar en esa comunión profunda que es la meditación. Una de las formas de meditación es parar la mente y ya, y pensar solo, digamos, en una imagen de una llama de una vela y concentrarme en esa llama y puede que a algunas personas le funcione. Pero la otra vez estábamos en clase y una alumna decía, estábamos en una sala presencial con un ventilador encima y ella decía, yo no logro mentalizarla, imaginarme la llama de la vela con un ventilador encima, porque es que es ilógico, ¿cierto? Si yo me imagino una llama de una vela aquí al frente mío, tengo un ventilador encima, ya estaría apagada hace rato y no podía concentrarse. Me pareció muy ilustrativa esa experiencia. Y los yantras son como otra experiencia muy diferente, que no es solamente como visualizarlo y ya, sino que tiene todo un proceso, una meditación mucho más activa. Hay personas que somos más inquietas, ¿cierto? Yo soy muy inquieto, a mí me gusta meditar cantando, me gusta meditar bailando, me gusta meditar observando una imagen dinámica donde estoy generando un proceso de recorrido a través de un universo geométrico, ¿cierto? Eso me gusta mucho y así me es mucho más fácil meditar que simplemente visualizando una imagen y ya.
¿cierto? Sin ninguna lógica, simplemente como buscando un poco a la fuerza parar la mente o dejarla que se quede, o obligarla a quedarse ahí fija, un poco violentamente y que no se mueva de esa imagen, ¿cierto? Entonces, no estoy criticando, me parece que es una herramienta que funciona. Hay personas que les funciona más esta herramienta y está muy bien, pero para que sepamos que hay formas de meditar también y que vale la pena como investigarlas, ponerlas en práctica. Y esto me recuerda que, por ejemplo, hay una clase del curso de Yantra donde vamos a poner todos los mantras del alfabeto en muchas partes del cuerpo. Ahí el cuerpo es el yantra. Y hay un yantra que tiene la forma del cuerpo que sirve para poner los mantras justo donde van. Entonces ya luego yo me toco las partes del cuerpo y voy recitando los mantras mientras voy visualizando el yantra. O sea, son ejercicios muy interesantes, muy bonitos y que existen y que están descritos en las diferentes tradiciones y que hay escuelas donde se siguen practicando desde hace cientos de años y que es muy lindo reconocer que lo que conocemos del yoga hoy en día es muy poco, aunque sea conocido por muchas personas, pero en general, por lo menos en la cultura general, no estoy hablando de las personas que son eruditas y que han estudiado mucho, sino de las personas que han conocido lo que se disponibiliza normalmente en el mercado yógico internacional, sobre todo, no, incluso en la India también. En la India estas prácticas no son conocidas por todo el mundo, son practicadas por unos pocos, porque en general ha sido un país fuertemente marcado por un sistema de segregación social y solamente unos pocos acceden a ciertos conocimientos reservados para las altas castas de la sociedad. Entonces, tampoco creamos que en la India esto es más conocido que acá, no, es igual. Lo Claro, conocen algunas personas que se toman el tiempo de ir a investigar. Entonces, me gustaría antes de terminar mostrarles un poco cómo es la simbología del yantra. O sea, quisiera mostrarles antes de terminar algo muy lindo y es la simbología de cada una de las partes del yantra, ¿cierto? Esto es algo, es como un lenguaje común a los yantras. Son muy diversos los yantras, pero todos, digamos, coinciden en estos elementos. No quiere decir que no podamos jugar también a crear otras estructuras y desorganizar el concepto de yantra y crear otros diagramas muy diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, con toda la filosofía rizomática que no tiene centro, hemos jugado a hacer yantras sin centro, ¿cierto? Pero eso rompe directamente el concepto de yantra, donde el centro es muy importante. Pero es un ejercicio también de diálogo de diferentes tradiciones. Hoy aquí vamos a mirar simplemente los yantras más tradicionales, que son estos que tienen un centro, tienen cuatro portales que representan los cuatro puntos cardinales, ¿cierto? Siempre vamos a ver un punto en el centro, ¿cierto? Que se llama Bindu. Todos los yantras tienen un punto en el centro, ahí se puede ver, ¿cierto? Este tiene su centro, este tiene su centro, este tiene su centro. Y el Bindu es un concepto filosófico muy importante que es un punto que representa la totalidad comprimida hasta ser un solo puntico, ¿cierto? Es el universo entero comprimido en un punto. A diferencia de la Shakti, que es el universo entero expansivo que lo envuelve todo, ¿cierto? Entonces, tradicionalmente se relaciona el punto central con Shiva, que es la conciencia, y Shakti con lo expansivo, que es la manifestación, ¿cierto? Y que son uno solo, no están separados. Entonces, los yantras comprenden em, triángulos, hexágonos, ¿cierto? Círculos, lotos, que van desde los 4 a 1000 pétalos, incluso desde los 2. Hay yantras con solo 2 pétalos grandes, uno a cada lado, ¿cierto? Entonces, normalmente tienen mantras escritos en sánscrito, hay colores también, y son muy importantes los colores. Por ejemplo, en una, eh, digamos, representación tradicional, que se usa blanco, rojo y negro, el blanco representa el equilibrio o el balance o sattva, ¿cierto? Esa fuerza como más equilibrada. El rojo representa el movimiento, la pulsión de vida, la inestabilidad, el dinamismo, que es rayadas o rayas. Y el negro representa la inmovilidad, la muerte, la pulsión de muerte, el silencio, lo pesado, ¿cierto? La inmovilidad, lo inerte, que es tamas, ¿cierto? Por poner un ejemplo, hay yantras que utilizan otros colores. ¿Cierto? La estética y el arte no tienen sentido en un yantra si no se basan en el simbolismo de los colores y las formas geométricas. Es muy importante entenderlo. Entonces vamos a mirar punto por punto. Comenzamos con el punto. El punto se llama Bindu. Ese punto central
representa a la divinidad principal asociada con el yantra. Digamos que es más que la divinidad en sí, es la conciencia de la divinidad, ¿cierto? Digamos que estamos viendo un yantra de Shiva, ¿cierto? No sé si saben quién es Shiva, si no saben, pues les cuento un poquito. Shiva es un arquetipo muy importante en las tradiciones tántricas, que básicamente representa la conciencia, ¿cierto? La conciencia que es al mismo tiempo individual, yo, y universal, el yo cósmico, digamos. Y es también una representación de la transformación, del conocimiento, del propio yoga, ¿cierto? Shiva es un arquetipo que está muy asociado al yoga, a toda la tradición yoga. En muchas tradiciones dice que Shiva fue el que se inventó el yoga, digamos, pero es como un mito para hablar del origen del yoga. Entonces, digamos que el punto en ese caso sería la conciencia de Shiva, si estamos haciendo un yantra de Shiva. Pero existen yantras para lo que usted quiera, para la luna, para el sol, para cada mes del año, para cada fase de la luna, para todo, ¿cierto? El séquito de la divinidad, es decir, sus adeptos, están representados por las partes geométricas que están alrededor del círculo. Esto estamos aquí hablando un poco en términos religiosos porque los yantras se utilizan mucho en religiones, en diferentes religiones que adoran a una determinada divinidad, pero también los yantras se utilizan de forma secular, de forma, digamos, por fuera de organizaciones e instituciones religiosas, simplemente como herramientas para la meditación, para la práctica de yoga o para trabajar algún aspecto específico de la vida. ¿Cierto? Ya sea el crecimiento o la abundancia o el conocimiento en sí mismo o la felicidad o la fertilidad, etcétera. Cada cosa tiene su yantra también. Entonces, el bindu puede estar representado por un punto o por un círculo pequeño, puede también permanecer invisible, puede ser representado por un mantra chiquitico que se pone en el centro del yantra o incluso por una ilustración pequeña. Cuando empezamos a incluir ilustraciones en los yantras, ¿cierto? Por ejemplo, miren este que está aquí, está lleno de ilustraciones, ¿cierto? Hay ilustraciones por arriba, por abajo, por los lados, por todas partes. Estamos aquí ya hablando más de mandalas. Los mandalas tienen más ilustraciones, son más barrocos, ¿cierto? Llenos de elementos. Los yantras son más minimalistas, pero tanto yantras como mandalas obedecen a la misma lógica. Etimológicamente, mandala hace más referencia al círculo y yantra hace más referencia a la máquina que es representada más por el cuadrado externo. Pero tanto el círculo tiene un cuadrado afuera y el cuadrado tiene un círculo adentro, o sea que realmente son la misma tecnología, solo que los mandalas de pronto son más predominantes en el budismo y los yantras más predominantes en el tantra, en el yoga, aunque existe yoga tántrico, yoga budista y tantra budista también. O sea, son tradiciones que dialogan mucho. Bueno, muy bien. Los triángulos. La mayoría de los triángulos de los yantras incluyen triángulos. Los que apuntan hacia abajo representan el aspecto de la diosa, la Shakti, mientras que los que apuntan hacia arriba son el aspecto de Shiva, ¿cierto? Algunas personas se molestan con los conceptos masculino y femenino aquí porque hay un movimiento muy grande para abolir estos dualismos y estos binarismos entre masculino y femenino. Aquí tenemos que saber que cuando hablamos de femenino y masculino no estamos hablando ni de hombre, ni de mujer, ni de una persona con X características y otra con otras características. Estamos hablando de dos fuerzas, dos polaridades que están presentes en todo en el universo, como en el día y la noche, el nacimiento y la muerte, el tiempo y el espacio, etcétera, etcétera. Listo, siendo el espacio, la Shakti, el tiempo, Shiva, ¿cierto? El hexagrama normalmente es configurado por dos triángulos. Cuando se superponen estos dos triángulos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, se forma un hexágono o una estrella de 6 puntas que la podemos ver aquí en este yantra, ¿cierto? Ese sería un símbolo muy importante, que es esa representación de que no hay una separación entre uno y otro, son uno solo, ¿cierto? Shiva y Shakti son uno. El loto generalmente está por fuera y ya empieza a representar el diálogo entre ese mundo sagrado, de la fuerza específica de la divinidad que está ahí, o de esas fuerzas cósmicas en su estado más puro, que están en el centro del yantra, con el mundo externo, ¿cierto? El mundo externo ya en definitiva terminan siendo los 4 portales que están en los extremos, afuera. Pero el loto
es como la transición entre una cosa y la otra. El loto generalmente está asociado a purificación. En este caso, la purificación es porque un loto es una planta que consigue sacar nutrientes por allá del lodo sucio, cochino, que huele maluco en el fondo de un lago donde el agua está estancada y por ende el agua se pudre y por ende es un pantano que si tú bajas y sacas con tu mano y la sacas a la superficie, te va a oler fuerte, a pantano, agua estancada. Pero No, el loto logra extraer de ahí con sus raíces todos los nutrientes que necesita, a través del tallo va purificando y luego transforma eso en unos pétalos perfumados. Entonces, por eso representa ese proceso. Entonces, es básicamente la representación del proceso que tenemos que hacer para, a través de la práctica de yoga, concentrándonos en un yantra, s- pasar de este mundo de puntos cardinales, porque esos cuatro portales representan los cuatro puntos cardinales afuera del yantra, y penetrar con nuestra conciencia en un mundo que es un mundo interno o un mundo más, digamos, sutil, que no está separado de nada, es parte del mundo también. Pero digamos que es ese estado de meditación, ese estado mucho más de contemplación, un estado mucho más de como de paz en el corazón, digamos, de alguna forma. Y dependiendo de lo que se esté haciendo, pues va a tener dos pétalos, cuatro. Que estábamos viendo ahorita tenía nueve pétalos porque teníamos nueve sílabas que estaban organizadas del mantra ahí en los pétalos. Em, el círculo donde está el loto representa la manifestación. La manifestación es la conciencia cuando se manifiesta en el mundo. Eh, eh, Estos puntos cardinales básicamente es como si yo abriera una ventana. Los yantras se ponen en el suelo, se pone la parte de arriba hacia el norte, la parte de abajo hacia el sur, y así sincronizamos este mundo, digamos, los puntos cardinales de este mundo con ese otro mundo que ya no es, que está más allá del tiempo y del espacio y que por ende no tiene puntos cardinales, que es lo que está en el centro del yantra. Y listo, esos son los elementos del yantra. Ya, pues obviamente no tenemos mucho tiempo aquí para hablar no, mucho más. pero este es Creo que incluso pasé de más. claro, un abrebocas supremamente importante para quienes quieran participar de la formación en Yantra y de paso conocer también las otras formaciones que se están dando constantemente en Redoma, que hace parte del equipo de Ananta y que pues dirige Mati. Esta es una, como se puede apreciar en este breve resumen que has hecho, una verdadera sabiduría, un conocimiento milenario que tiene un impacto fundamental para quien quiera hacer una buena práctica yógica, conocerlo, poco a poco profundizar, que como todos los procesos de conocimiento tiene sus niveles, va uno entrando en otras fases, conociendo más, haciendo sus conexiones internas, un poco adecuándolo a su práctica personal y cotidiana, haciendo como le gusta, como más le gusta, con música, sin música, en silencio, eh, solo, acompañado, o lo como sea. Mati, Eso es muchísimas gracias. muy importante eso que acabas de decir, Robert. Sí, sí, Gracias por señalar ese tema, porque, claro, aquí lo hicimos cantando, con música y tal, pero puede haber personas que les funcione mejor en total silencio, ¿cierto? Ponerle el yantra, observarlo, incluso cerrar los ojos y continuar visualizándolo internamente, ¿cierto? Como dibujando mentalmente cada partecita del yantra, y puede que sí. les funcione mucho mejor eso, ¿cierto? Cada persona va a ir encontrando, el curso también va a consistir en que cada uno de los participantes vaya encontrando la mejor forma de adaptar y de incorporar esto a sus procesos que ya está llevando, a sus prácticas, a sus clases, si quieren enseñarlo, etcétera. No, es una maravilla, realmente una maravilla y una técnica sumamente eh, enriquecedora por todos los elementos culturales, filosóficos, también pura, dijéramos, de la reflexión básica que se haga cualquier practicante, cualquier persona. Me parece fundamental. Mati, muchísimas gracias por este resumen. Vamos a dar el espacio para que la gente se pueda inscribir inmediatamente termine. Vamos, yo no sé ya operativamente cómo haremos para que, bueno, pues el que está aquí de una vez se quede o quiere de una vez ir e inscribirse. Es muy importante, desde luego, ese apoyo también. Y los que lo están viendo en diferido, pues busquen la conexión que también la dejaremos
tanto en Instagram como en YouTube y en pues, todas las redes que nosotros manejamos habitualmente. ¿Cómo sería ese mecanismo ahí, Mati? Yo les recomiendo lo siguiente. Si de pronto en el momento en el que están viendo esto, yo estoy ya dando la clase o ya empezó la clase o de pronto no les respondo, a través del colectivo abierto, cuyo enlace está en el perfil de Redoma Yoga y entran, perfil de Instagram de Redoma Yoga, ahí hay un link que dice como link RBio, ¿cierto? Un link. Entran ahí, hay varias opciones. La primera es el colectivo abierto, donde está también el anuncio del curso de Yantra. Ahí entran, eso lo lleva un chat de WhatsApp donde hay muchas personas y ahí va a haber otras personas atentas también a que si ustedes preguntan por la inscripción o lo que necesiten, esa persona los va a remitir, allá alguien los va a remitir al enlace de la primera clase directamente, ya luego podemos hacer la inscripción cuando termine la clase. Si ya están viendo esto, no sé, domingo, lunes, martes, miércoles o más adelante, entonces por ahí mismo o me escriben en privado por WhatsApp, ahí está también el enlace, en ese mismo enlace está el colectivo abierto, hay varias clases gratuitas ahí que pueden aprovechar y ahí está también el enlace para hablar conmigo por WhatsApp, ahí pueden hacer la inscripción. Y al inscribirse pasan a ser parte también del colectivo de Ananta Yoga Sin Fronteras, entonces eso ya luego les va a dar también acceso al grupo donde está Robert, donde están nuestros colegas, y ahí obviamente van a poderse nutrir de mucho más conocimiento y muchas miradas diferentes, diversas, que van a enriquecer mucho más el proceso. Por ejemplo, si quieren complementar esto con prácticas que tienen más asana, más pranayama, otras técnicas, va a ser muy importante también porque estas prácticas conmigo básicamente son todo el rato sentados haciendo mantras y visualizando yantras. Entonces es muy importante complementarlo también con las prácticas de Robert, con las prácticas de Marina, de Connie, de todos nuestros colegas. Entonces yo los invito mucho a que complementen esto, así como invito a los colegas que practican con Robert, con Marina, con Connie, que ya están haciendo prácticas con ellos, a que vengan a las prácticas de mantra yoga que están abiertas y que utilizan mucho yantra. Yo debería llamar a estas prácticas yantra mantra yoga, ¿cierto? Porque utilizamos siempre yantras y, y están disponibles para todas las personas que se inscriben a las prácticas con Robert o con Marina directamente, con Connie, con Andrés, con Ana, con Daniel, con cualquiera de los integrantes del colectivo de Ananta Sin Fronteras. Incluso quienes están haciendo cursos con la profesora Amarji, que ya no está en yoga, por eso le vamos a quitar la palabra yoga a Ananta Sin Fronteras, porque ahora vamos a abrir también las puertas a otras miradas que no necesariamente están atravesadas por la palabra yoga, ¿cierto? Y los otros cursos que mencionaste, Robert, pues son cursos que hemos venido haciendo desde hace 2 años ya. Están todos grabados y disponibles para quien toma la formación completa. Si los quieren hacer en vivo, los vamos a volver a hacer en vivo cuando terminemos de hacer la formación, pero ya están grabados, ¿cierto? El curso de arquetipos, 40 horas de estudio y práctica. Curso de chakras, 40 horas de estudio y práctica. Curso de mantra, 40 horas de estudio y práctica. Curso de mudra, 40 horas de estudio y práctica. Y ahora entramos al curso de Yantra, que lo vamos a hacer en vivo, que es un poco más corto, pero bastante nutrido también. Maravilloso. Toda una oferta realmente de temas para poder profundizar nuestras prácticas y para conocer mejor el anchísimo mundo del yoga y de sus distintas técnicas y sus formas que a través de los años, milenios, se han ido formando y se han ido también enriqueciendo y actualizando a las condiciones de hoy. Este yoga contemporáneo en el que estamos trabajando de la mano de varios de los investigadores que está Mati, pues está Roberto Simoes y otros investigadores en otras latitudes. Y todo eso permite que el yoga se mantenga como un organismo vivo, no una cosa anquilosada en el pasado, bien atada y reconociendo los ancestrales y sus enseñanzas, pero al mismo tiempo entendiendo que pues no es un fardo que esté atado inevitablemente al pasado y a situaciones pues que hoy no entenderíamos porque el contexto es totalmente diferente. Bueno, Mati, muchísimas gracias por esta introducción al tema Yantra. Y bueno, invitando a todas, a todos a que se inscriban en el curso. A renglón seguido comenzará esa práctica
Dentro de 8 días una nueva entrega de aula abierta y les esperamos a todas y todos, agradeciéndoles muchísimo su participación en el día de hoy. Muchas gracias, Mati. Gracias a ti, Robert. Un abrazo muy grande. Siempre muy agradecido con todo este trabajo tan lindo que estás haciendo del aula abierta. Recomiendo mucho que vean las grabaciones de otras aulas abiertas donde Robert ha estado hablando con especialistas de diferentes áreas. Realmente es un espacio muy, muy valioso. Gracias, Robert, por cuidar de este espacio y por darnos ahí una presencia tan valiosa en YouTube también, que necesitamos hacer presencia en YouTube, que es otra red diferente que dialoga mucho con Instagram. Y ya Sí, saben, este curso es para todos. Aquí pueden entrar todos. No crean que es está un bien. curso avanzado. No creamos en ese discurso de las prácticas y el yoga avanzado que lo único que hace es elitizar los procesos. Los profesores que se declaran que solamente dan clases de yoga avanzado, lo único que quieren es acariciarse el ego, sintiendo que son superiores y que sus alumnos son superiores y que hay como una pirámide en la que en la base están los que recién comienzan y no saben nada y por allá están los avanzados que son como esa élite de los maestros, de los gurús, de los iluminados. Eso todo es falso. Es un discurso de control y de opresión. Todos somos seres humanos comunes y corrientes, por más iluminados, por más conocimiento que tengamos, y podemos compartir todos con todos sin ningún problema. Un abrazo muy grande y gracias. Muchísimas gracias, Mati. Un abrazo a todas y todos. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias.